Gente de Buenos Días País, buenos días República Dominicana. Usted que nos sigue siempre en la gran familia conformada por los 590 AM de Radio Santa María y la 97.9 MHz FM Joven con Valores. Desde acá, buenos días país. Gracias. Gracias también a Mélido Peña por su control de audio. Nos controla aquí a todos nosotros en Buenos Días País. Súbale, Mélido. Y el saludo cordial a nuestros invitados. Hoy es día 31 de julio, último día de este séptimo mes. 31 de julio para nosotros es el recuerdo de San Ignacio de Loyola. Y hemos invitado, vamos a ver si tenemos comunicación directa con el padre Antonio Lluveres. Vía Zoom también tenemos desde Santiago a Zeneida Jaques y Emilio Jaques. Y aquí en La Vega queremos que entre en la conversación en esta mañana el padre José Victoriano, director general de esta Radio Santa María. Bueno, ya parece que está en línea, aunque no lo tenemos ni en video ni en audio. Mientras tanto, nuestro saludo cordial para la dama, Zeneida Jaques. Buenos días, gracias por invitarme. Y a Emilio Jaques. ¿Sí? Nuestro saludo cordial para ti, Emilio. Buen día y buenos días a toda la familia de Radio Santa María y toda la familia ignaciana, y felicitando a todos los ignacianos en su día. Dos hermanos que entran en la colaboración en este trabajo como laicos, entran en el trabajo. Zeneida, colaboradora en el Centro de Espiritualidad de Belarmino, a la entrada de Santiago, y Emilio Jaques, quien también sirve allí como colaborador, pero también en el acompañamiento dentro de los retiros ignacianos. Y bueno, Padre Victoriano apareció en el video, desapareció, no sé si sigue con audio. Mi saludo cordial, Padre José Victoriano. Buenos días, Luis, y buenos días a nuestros queridos invitados. Pues siempre bienvenido aquí a su casa, Radio Santa María y Estudio 97.9 en este programa estelarísimo. Buenos días, país. San Ignacio de Loyola, 31 de julio. Estuve buscando por acá algunos datos sobre San Ignacio y me dice que fue un militar español surgido como un líder religioso durante la Contrarreforma. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa. Bueno, datos como esos. La pregunta es, Padre Victoriano, ¿son suficientes esos datos como para conocer a Ignacio? Bueno, la vida de Ignacio de Loyola es una vida compleja, muy interesante, marcada por el contexto de ese final de época y apertura a todo lo que fue digamos, las transformaciones profundas del siglo XVI. Entonces, como que él tiene esas dos grandes etapas, la vida antes de la conversión y la vida después de la conversión. En la vida previa hay muchísimos detalles que lo definen y que luego lo van a marcar en la forma en que él aborda su manera de ser cristiano. O sea que yo creo que por el momento no podemos quedar con la idea de que es una vida compleja, en una época compleja, y que tiene como dos grandes etapas. La época del caballero, del cortesano, y la época del converso, del neoconvertido, que primero es muy radical y poco a poco va encontrando un camino para relacionarse de manera apropiada con Dios, y no solamente eso, sino de ayudar a muchos a encontrarse con Dios. Entonces, digamos, ese es un marco general que podemos ir ahondando a lo largo de la conversación.
quiero conversar con Zeneida y preguntarle el por qué entra ella en colaboración con una obra jesuita, una obra seguidora de la espiritualidad ignaciana. ¿Por qué, Jaques? Sí, bueno, yo creo que tiene que ver con algo que San Ignacio hizo en su vida y que yo lo descubrí después, que es por ser amiga en el Señor. San Ignacio marca mucho la importancia de la amistad. Y por eso, conociendo la gente que vivía en el centro belarmino, al hermano Martín, al padre Cristino, al padre Más, al padre Eugenio, el padre Prudencio, en esa amistad, entonces uno se va enrolando y fui conociendo de a poco la espiritualidad ignaciana y me ha parecido uno de los mejores regalos que me ha dado la vida, porque me ayuda en muchos ámbitos. Emilio Jaques, tal vez la misma pregunta, ¿no? Pero añadiendo aquello de que un colaborador tiene que conocer de la vida y la obra de este santo, ¿no? Porque es necesidad de la colaboración en todas las órdenes, en todas las congregaciones, pero mayormente en este trabajo ignaciano. Emilio Jaques. Bueno, yo conocí la vida de San Ignacio. La primera noción de San Ignacio que la tuve como estudiante de una obra jesuita que fue el Politécnico Loyola de San Cristóbal. Y entonces, más que en el Politécnico, en una pensión de estudiante que había sido una creación del padre Tomás Marrero. Y más que de teoría, lo que conocí fue la praxis de vida del padre Marrero, que tenía sus peculiaridades, pero que en materia de servicio, en materia de entrega, en materia de servir a Dios y servir a los demás, no tenía límite. Y me llamó la atención la persona de Tomás, y luego entonces entramos con él en etapa de formación y así fuimos conociendo la vida de San Ignacio. Y es una vida que impacta, como decía Victoriano, en sus dos facetas, tanto en la época de hombre de mundo como en la época de hombre consagrado, tienen un elemento en común: la capacidad de dar siempre más y la capacidad bueno, de eso, de la entrega y del servicio. Vamos a decir, el voluntarismo, en principio, que se convirtió entonces ya no en voluntarismo, sino en espiritualidad. Esa cuestión de conocer, más que teoría, gente haciendo eso fue lo que me llevó al camino con Ignacio. Luego entré a la congregación y obviamente ya ahí conocí a profundidad la vida de San Ignacio y a los compañeros también. El padre Antonio Lluveres, parece ser ya se ha corregido por acá el inconveniente de audio. Nuestro saludo cordial para usted, padre. No, vuelve de nuevo, parece ser un problema de internet. Y José Victoriano, el padre José Victoriano, como jesuita. A mí me sorprendió, padre, el hecho de que vi acá en un escrito que San Ignacio es un santo de hoy. Cuando me dice de hoy, yo me fijo en lo actual, ¿no? En relación a que es un santo para que nos deje una enseñanza para vivirse hoy. ¿Es así, José Victoriano? Son el tipo de pregunta. Va a haber Tom, ¿está por ahí Tom? Antonio. Bueno, pues te digo o sea, que cuando yo escucho esa afirmación de que San Ignacio es un santo de hoy, lo que se me ocurre responder es que en la época que San Ignacio vive y que le toca hacer primero su desarrollo como joven, viniendo de un mundo de hoy, con padres que vienen de la nobleza, que tienen nombre,
Y luego la época en que le toca hacer el camino de la conversión es una época muy complicada para la iglesia, muy complicada para el mundo, de muchos cambios. Una iglesia, por ejemplo, nosotros hemos vivido muy recientemente, en los últimos 2, 3, 4 años, toda la crisis de la corrupción dentro de la iglesia relacionada con la pedofilia, relacionada con otros casos. Y a mucha gente el mundo se le está cayendo porque entiende que, bueno, que se le cae una imagen de iglesia santa. En la época de San Ignacio la iglesia era profundamente compleja en ese sentido, ¿no? Entonces, la espiritualidad que Ignacio destila, producto del proceso que él hace, es una espiritualidad que se desarrolla en un mundo conflictivo, en un mundo complejo. Y es en ese sentido que pienso que la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad. San Ignacio es un santo de tiempos difíciles, de tiempos complejos. Fíjense que San Ignacio desarrolla una espiritualidad donde el discernimiento tiene un lugar central, porque Dios habla hoy, Dios habla siempre, Dios le habla a cada ser humano, pero el poder descifrar, descubrir la voz de Dios en medio de la realidad que vivimos no es una tarea sencilla a menudo, porque vienen muchas voces. Recuerdo ahora uno de los mensajes del Papa Francisco que nos invita a asumir el discernimiento como la manera de descubrir a Dios. En el mundo de hoy y en todas las épocas complicadas, la palabra de Dios llega en medio de muchas voces y es necesario discernirlo. Entonces, San Ignacio es un santo de tiempo difícil, de un siglo XVI complejo, de una época de muchos cambios, de una época de transformaciones profundas, de paso de un mundo más feudal a un mundo mucho más, a un mundo burgués, a un mundo de un comercio en desarrollo, de descubrimiento de América. Entonces, por eso se dice que San Ignacio es un santo de hoy. Para mí lo que quiere decir que es un santo de tiempos difíciles. Bueno, esa es la idea para conocer a San Ignacio en este día. Bien, en medio de todas esas dificultades nace la Compañía de Jesús. Y sería interesante entonces, si fue difícil la vida para Ignacio y la conversión no fue un flycito, entonces para la compañía, para formar la compañía le fue un trabajo bien arduo, ¿no? ¿Cómo llega a conformarse este grupo de hombres al que llaman la Compañía de Jesús Victoriano? Luis Emilio Tom, lo veo por ahí, no sé si está... Tiene su micrófono apagado y la imagen no aparece. A ver si se mantiene por ahí. A ver. No, tiene micrófono apagado todavía. De modo que la pregunta queda en el aire de la conformación de la Compañía de Jesús. San Ignacio hace un camino de conversión que le va generando un conjunto de experiencias que tienen que ver con el modo en que él va evolucionando en conocer a Dios, en su relación con Dios. Y cuando uno ve la biografía de San Ignacio, uno ve a un individuo que en principio es, espiritualmente hablando, pues muy básico, muy tosco. Y en su búsqueda de Dios, todo parte, según cuenta la historia, de luego que él sufre una herida en medio de una guerra, un cañonazo le destruye prácticamente una pierna. Mientras él está en la convalecencia, él comienza a leer una serie de libros de caballería, de santos, y esos libros le comienzan a inspirar una serie de sentimientos internos. Y él pues comienza como a decir, bueno, pero si San Francisco hizo tal o cual cosa, yo creo que yo puedo hacer eso y más. Y desde ese punto hasta que San Ignacio llega a la Universidad de París, donde ya ha hecho un camino larguísimo, que ya tiene estructurado el librito de los ejercicios, la guía de los ejercicios, y él la comparte con una serie de compañeros, porque la compañía, San Ignacio se convierte, San Ignacio de una vez no se hace sacerdote,
sino que comienza a predicar, tiene mucha dificultad para predicar porque es atacado por la Inquisición, porque no tenía, digamos, los rangos, la formación para poder, para predicar. Entonces fue necesario que se fuera a estudiar para entonces tener las condiciones necesarias y la autoridad necesaria, filosófica y teológica, para poder hablar. Mientras estudia, conoce a una serie de personas que hacen con él los ejercicios. Y ese grupo que se conforma como una comunidad de amigos en el Señor es el que hace el discernimiento que termina con el nacimiento de la Compañía de Jesús. O sea que la compañía es el resultado de ese proceso de discernimiento, no solamente de San Ignacio, sino de ese grupo de amigos que mientras estudiaba hizo los ejercicios, se convirtió en una comunidad de amigos, hizo misión entre los pobres y entonces terminaron con la creación de un medio que les ayudara a continuar con lo que ellos habían concebido, que era lo que tenían que aportar como cristianos al mundo que le tocó vivir. No sé si Zeneida, Emilio, tienen algo que aportar. Pero luego de la pausa podríamos seguir. Vamos a hacer una pausa para seguir continuo luego conversando con Zeneida Jaques, Emilio Jaques, el padre José Victoriano y bueno, también tenemos como invitado al padre Antonio Ton Lluveres. Ha tenido alguna dificultad de internet, pero vamos a seguir aquí en Buenos Días País, conociendo sobre San Ignacio de Loyola. El hecho de que no había una pregunta prediseñadas y todo, tiene que ser como cosa que a la gente sencilla le pueda interesar, como eso de la formación de la compañía. Esto de los ejercicios espirituales ahora, ¿en qué ayudan? ¿No? Pudiéramos como volver un poco atrás. Sí. Sí, y aunque uno vuelva un poco con la historia, porque es muy largo. Sí, yo creo que es válido resaltar un poco cómo nos ayuda hoy día, o sea, cuál es la vigencia de esos ejercicios y de esa vivencia de él. Correcto, y ese servir a la iglesia, ¿no? Entonces, todas esas cosas, los ejercicios espirituales, las actividades de los centros, las obras aquí en República Dominicana, porque es una manera de procurar que haya aumento de vocaciones, ¿no? También. Me gustó lo de la pregunta que hiciste de cómo un hombre del siglo XVI sigue siendo un santo de hoy. Sí. Y en algún momento me gustaría hacer un aporte cuando volvamos sobre eso. Sí, no puedes tomar eso, siéntete en la libertad. Ya. También es bueno para la gente así sencilla conocer que esa formación de la compañía contempla el envío a distintos lugares en el mundo entero, no importa la lejanía, ¿no? Ni el idioma, ni nada de eso. Eso le da como fortaleza, ¿no? A un grupo de fe. Hoy hay mucha facilitismo. Zeneida, no te oí. El padre Tom que entró ahora. Padre, ¿me escucha? Te escucho, Luis. Padre, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ok, ya tenemos audio e imagen. Qué bueno. Que sea de paso, sí. Yo no sé si son los equipos míos, pero lo oigo muy bajito. Si pudieran darle un poco más de volumen a la cosa. A ti, no es que debe ser el equipo mío que no me ayuda. Se oye mal, es el equipo tuyo. Zeneida, entramos un poco con el padre Tom. Con el padre Tom, sí.
8:33 minutos. A esta hora seguimos en Buenos Días País, Buenos Días República Dominicana, Radio Santa María y la 97.9 Joven con Valores, la gran familia de los dominicanos. En esta hora de la mañana conversando con Zeneida Jaques, Emilio Jaques, con el padre José Victoriano y con el padre Antonio Lluveres. Establecemos comunicación con el padre Antonio Lluveres. Padre, nuestro saludo y la bienvenida. No. Bueno, vamos a seguir en el intento. Padre Antonio Lluveres, tenemos dificultad con el audio. Así que, Zeneida, en lo que entra el padre Tom, la pregunta que yo me hago, los ejercicios espirituales, ¿cómo se vive? ¿Cómo un laico vivir todo esto iniciándose con ejercicios espirituales? ¿Qué son los ejercicios? Sí. Bueno, yo pienso que eso parte de la experiencia primera que vive Ignacio en medio de una crisis. Y es algo que tiene una vigencia que sorprende, o sea, en lo mucho que puede ayudar. Fue una vivencia que él tuvo y lo ayudó, pero él los escribió y así ayudó a sus compañeros. Y yo creo que ese es uno de los grandes legados que dejó San Ignacio y la Compañía de Jesús, que lo que busca es reconocer, entre otras cosas, que uno es pecador, perdonado, pero llamado a seguir a Jesús. Y eso yo creo que fue el descubrimiento grande de Ignacio, descubrir ese Jesús humilde y pobre. Entonces, ayuda al conocimiento personal, a uno autoconocerse, evaluarse, buscar la voluntad de Dios en cada momento, pero no para quedarse en uno mismo, sino para salir a ver el mundo en toda su realidad, con tristeza, con pena, con alegría, con riqueza. Entonces, para uno lanzarse a ayudar al deseo de Jesús de construir el reino entre nosotros. Entonces yo creo que ese es el llamado. Yo creo que Ignacio fue un psicólogo innato, porque ayudaba a eso de que la gente se conociera, que descubriera y ordenara sus deseos, para que no sean los deseos que te lleven, sino que tú puedas ir ordenando deseos y sentimientos para buscar la voluntad de Dios en cada momento. Por eso que yo siento que eso sigue siendo actual y eso no vence con el tiempo. También habla de la gratitud, de la gratuidad, o sea, sabiéndote tú perdonado por Dios y sabiéndote poseedor de grandes dones, entonces tú te desbordas también en un mundo que necesita. Yo creo que ese es el gran regalo y en lo particular en mi experiencia, es lo que me ha ayudado bastante. Los ejercicios puede hacerlo cualquier persona, tiene que ser joven o viejo. ¿Cómo? Háblame de eso. No, eso es para todas las personas, no importa. Esa es la gran riqueza, o sea, no está dado para el que más sabe o para el que menos sabe, sino que ayuda a cualquier persona. Incluso yo creo que también ahí hay una riqueza. San Ignacio ayuda al que, por ejemplo, ve sus límites y se siente muy apocadito, muy amilanado. Él le decía, no, tú puedes dar más. Entonces ayuda a potenciar la gente. Incluso también al que está muy subido para arriba, entonces le dice, no, entonces tú te tienes que bajar. Yo creo que ese proceso que ayuda a que la gente, incluso el que se siente a menos, suba, y el que está más para arriba baje, es una de las grandes cosas que tiene como positivo el hacer los ejercicios. Y después te lleva a actuar, a ver dónde que están, llaman en la compañía las fronteras, las situaciones de límites.
¿Dónde hay más necesidad de llevar la palabra de Dios? El reino de Jesús, ¿dónde hay que construirlo? Que es en toda parte, pero uno va viendo dónde está la prioridad, dónde están las necesidades, dónde están los pobres, dónde están la gente que necesita más. Emilio Jaques, entonces los ejercicios son hechos, son recibidos por uno como para uno no quedarse estacionado y no trabajar, vivir con eso de los ejercicios. ¿Es así? Así es. La experiencia de los ejercicios espirituales es una experiencia, decía Zeneida, que San Ignacio era psicólogo, pero es una psicología que no nació de la teoría ni del estudio, sino que nació de la experiencia misma de San Ignacio, de su experiencia de fe. Cuando le preguntabas a Zeneida sobre quién podría hacer o no los ejercicios, si era para todo el mundo, vale decir que para todo el mundo, pero para todo el mundo que sea gente de fe, porque eso sí presupone un camino de fe, de gente que quiera profundizar en la fe. Y en ese sentido, diría que vale para todas las espiritualidades y vale para yo diría que casi para todas las religiones, porque se trata de ir siempre buscando y hallando la mayor, vamos a decir, voluntad de Dios y de dar siempre el más. La experiencia de los ejercicios pudiera estar resumida en el inicio mismo de los ejercicios, que es el principio y fundamento. Descubrir la finalidad, descubrir qué es medio, qué es fin y cuál es el propósito de la vida del ser humano en un marco de fe, es decir, siempre en relación con Dios. Emilio, pero es que hoy día vivir en esta sociedad no está fácil. La sociedad no es como para un flycito al pitcher hoy día, ¿no? Hay tantos problemas. En medio de esa situación yo puedo vivir el día a día haciendo ejercicios espirituales según San Ignacio, o es un día que yo vaya a una tanda de ejercicio. Por eso decíamos ahorita con Victoriano que San Ignacio, aunque es un hombre del siglo XVI, es un hombre de tiempos modernos. ¿Por qué? Porque no es un fundamentalismo, sino que es un tener la mente abierta para descubrir siempre dónde está la mano de Dios en la historia y por dónde debemos nosotros ir metiendo la mano también en la historia. Cómo entender los tiempos para descubrir en ellos toda la malicia y toda la fealdad de las cosas que hay en el mundo, pero también para descubrir dónde está la bondad y por dónde va Dios y por dónde debemos ir los cristianos en cada momento, sin fundamentalismo, sino con análisis crítico, y entendiendo el mundo y entendiendo la vida, que así es como nos relacionamos a través del otro, nos relacionamos también con Dios. Interesante todo esto, saber también que los laicos son imprescindibles también en esta colaboración para la expansión del reino, ¿no? El trabajo, y que la impartición de un retiro no es solamente un sacerdote, puede ser un laico capacitado en la espiritualidad ignaciana quien imparta una jornada de este tipo, ¿no? Es interesante también saber que entran jóvenes, muchos jóvenes, en esto de la vida espiritual ignaciana, aunque no jesuita enteramente, ¿no? Bien. Es una experiencia no muy antigua, lo de la participación del laico, pero ya tiene unos buenos años en lo que se va trabajando con la colaboración, entendiendo laicos y consagrados como parte de un mismo equipo y como colaboradores de la obra de Dios. Y creo que San Ignacio intentó eso de buenas a primeras, porque la Compañía de Jesús no se fundó con el primer grupo que San Ignacio tuvo contacto, sino que decía ahorita Victoriano que a lo largo de su vida San Ignacio fue encontrando distintas personas, y entonces hasta que por fin logró conformar un grupo en París de los llamados amigos en el Señor. Y esa experiencia entonces durante mucho tiempo como que no solo los jesuitas sino la vida consagrada se entendía que la iglesia era básicamente los consagrados,
pero del Vaticano II, las conferencias episcopales, pero también en la Compañía de Jesús a partir de las congregaciones generales, es decir, la pauta que va trazando la compañía, se va descubriendo esa colaboración y esa necesidad de colaboración entre laico y consagrado. Y creo que es una experiencia que ya va madurando, donde muchos laicos han entendido de lleno su papel y cada vez se integran más a este trabajo. Correcto. Hay que ver que la formación de la compañía no se dio así por así, sino que fue acumulando seguidores. Pero además de eso, sobre los ejercicios espirituales, Ignacio, a quien primero le hace conocer de los ejercicios, no es a un miembro de la compañía, fue a un laico también que se dirigió explicando lo que eran los ejercicios. Tampoco Ignacio todavía había alcanzado ser ordenado. Pero bien, tenemos que informar que el padre Tom entró, ¿no? Pero parece que tiene dificultades técnicas, al igual que el padre José Victoriano, que se mantiene por acá en imagen, aunque el audio está apagado en esta plataforma Zoom. Lo estamos diciendo por cuanto también ellos estaban invitados en esta conversación. Zeneida, yo decía de eso de la pregunta de quiénes entran en los ejercicios espirituales, toda vez que hay mucha gente que dice, ah, no, eso es para cura o para monja, ¿no? Y entonces, no es así. En la vida diaria se viven los ejercicios. Sí. Ahora, ¿cómo si uno recibe alguna instrucción, si uno recibe algún adiestramiento, digamos, como para poder conocer más de los ejercicios en la vida diaria? Sí, claro. Bueno, desde el Centro Belarmino, que es donde yo tengo la experiencia, y bueno, en los otros lugares, en las otras obras, los ejercicios son acompañados. Eso es muy, muy importante, hasta como un ejercicio de humildad, dice San Ignacio. Como quien dice, hay un maestro que te va guiando, te va ayudando, y se supone que aunque tú haces los ejercicios una vez al año, 2 veces al año, hay diferentes modalidades, pero también se trata de tú hacer de eso un estilo de vida. Es decir, tú vas a ir a hacerlo un día o una vez al año, pero en la cotidianidad lo importante es la oración, ese contacto, esa cercanía con Jesús. Lo que San Ignacio propone es que conociendo bien a Jesús, yo me enamore tanto de él que sea capaz de enamorarme de sus ideales, de su reino. Entonces es ahí, esa confrontación entre la vida de Jesús, qué Jesús me va pidiendo, y yo haciendo esa lectura, ese discernimiento en mi vida diaria para ir viendo por dónde va la voluntad de Dios en medio de la dificultad, de las lecturas, de los límites, de todas las situaciones que aparecen. Entonces uno va intentando hacer esa lectura, ese discernimiento, y lógicamente después que tú terminas los ejercicios, es imposible como quedarte ahí, siempre tú quieres un más. La experiencia, por ejemplo, desde el Centro Belarmino, se imparten fijo, en los lunes, se llaman ejercicios en la vida diaria. Hay quienes hacen los ejercicios de un mes, están de 8 días, están de fines de semana, pero la experiencia es que después que la persona termina de hacer los ejercicios, busca en qué trabajar, en qué obra, a qué misión lo está llamando el Señor. Y eso también es como lo bonito al final. Bien, padre José Victoriano, San Ignacio dejó escrito los ejercicios espirituales, pero donde me creo que mayor parte escribió fue en las cartas que dirigía dirigía prácticamente al universo, ¿no? Pero en particular a amigos, a relacionados con la compañía de Jesús y antes de la compañía. Ahora, el aporte de sus cartas para el fortalecimiento de la espiritualidad. Me gustaría que el padre José Victoriano
nos hable un poco sobre esto. Estaba buscando aquí en mi biblioteca el texto de San Ignacio, la autobiografía, no lo veo a mano. Mira, hay algo muy interesante que tiene que ver con la modernidad de San Ignacio. San Ignacio tiene una particularidad, y es que es sistemático en la forma en que él va registrando lo que vive, ¿no? Los ejercicios espirituales relatan una serie de experiencias que quedan como bien ordenadas, y el que hace los ejercicios tiene a veces la impresión que hay un exceso de detalle, hay un exceso de racionalidad. O sea, San Ignacio, cuando uno va a rezar, quiere que uno se pregunte a dónde va y a qué, que uno elija bien el lugar, que haga una oración de preparación, que uno pida lo que uno quiere. O sea, es un tipo de psicología, de mentalidad en la que el orden juega un rol muy importante. O sea, el que va a la oración y no tiene claro a dónde va y a qué, pues finalmente pues no encuentra nada, ¿no? Entonces, el libro de los ejercicios tiene todo esos detalles y ese ordenamiento. A lo largo de la vida de San Ignacio escribió cientos de cartas, valoraba mucho la comunicación. Ese primer grupo de jesuitas que se dispersó y que se fue a misión a distintos lugares del mundo, mantenían un flujo de comunicación por cartas. Cuando uno visita la Compañía de Jesús, la sede central en Roma, y va a la biblioteca de la Compañía de Jesús, uno se sorprende cómo en la tradición de la Compañía de Jesús, la escritura, el pensamiento organizado, el organizar como la misión, los registros de lo que sucede en la misión. En un momento determinado a San Ignacio le llegaban cartas cuando él era general de las distintas misiones del mundo, y de repente a San Ignacio le comenzó a parecer que todos decían lo mismo, utilizaban el mismo modelo, y comenzó a pedir que le enviaran mucho más detalle de las personas, de los lugares, de los animales, de la comida. Y así en Roma hoy día usted se encuentra unas cartas que son verdaderos tratados de la naturaleza. Por ejemplo, de aquí de América del Sur le enviaban unas cartas en las que le describían los lugares, las aves, la montaña, y toda esa información, toda esa documentación histórica de los primeros años de la misión de la Compañía de Jesús en América Latina está en la Biblioteca Central de los Jesuitas en Roma. Los jesuitas también tenemos un catálogo, tenemos un librito, no sé si lo alcanzan a ver, ahí está, un librito que es el catálogo donde están las obras, los nombres de los jesuitas, lo que hacemos. Este catálogo, como ustedes pueden ver en pantalla, lo que nos siguen por YouTube, es un librito muy chiquitito. Emilio y amigos que nos escuchan, este libro tiene en Roma otro libro gigantesco que explica cómo se debe hacer este catálogo, con todos los detalles, como si fuera un manual. Hoy día muchas empresas tienen un manual como para manejar la marca, donde está la tipografía, donde está todos los detalles de cómo se debe usar, de cómo se debe escribir una carta y eso. Entonces, en la vida de San Ignacio, en su experiencia personal y luego en la orden, la comunicación ha sido muy importante. Los registros, el intercambio, las cartas que él mandaba, los asuntos que trataba, y todo eso está archivado y está registrado. La vida nuestra como jesuita también tiene toda una estructura que tiene que ver con los registros que se van haciendo, los informes. Entonces es algo muy característico de San Ignacio, el cuidado por el registro de la información, la organización de la información y todo lo que es el almacenamiento para posterior uso. Entonces, cuando uno agarra el libro de la autobiografía, se encuentra cientos de cartas que San Ignacio escribió y que luego también nos han servido para comprender mucho mejor la espiritualidad ignaciana, porque muchas de esas cartas él trata temas
que están tocados en los ejercicios, conectados con los ejercicios, pero también uno ve cómo en esa comunicación tan amplia de San Ignacio, él va desplegando su experiencia espiritual. O sea, la manera en que él trata los asuntos ya es la manera en que él vive, en que vive su relación con Dios, en que vive su relación con la iglesia y con sus hermanos. O sea que es maravilloso ver la coherencia que hay entre las cartas de San Ignacio, la espiritualidad ignaciana y su propia vida. Luis. Conociendo en Buenos Días País sobre San Ignacio en este día 31 de julio 2020. Y en Buenos Días País, como invitado en esta mañana, Zeneida Jaques, Emilio Jaques y el padre José Victoriano. Ya habíamos invitado, pero por dificultad el padre Antonio Lluveres no ha podido salir al aire. Así que hay tantas cosas que conocer sobre San Ignacio. Creo que al amigo oyente interesado, sobre todo a los jóvenes interesados, hay que remitirle necesariamente a San Ignacio en las redes sociales, procurarlo. Usted pone Compañía de Jesús o el nombre de San Ignacio de Loyola y de inmediato le remite a la Compañía de Jesús. El Emilio, ahora soy yo quien tiene dificultad aquí con, con el servicio de el Zoom. Emilio, háblame de el estudio de San Ignacio más profundo, ya cómo se recomienda a nuestros jóvenes. Tú que estuviste también estudiando de manera profunda lo de la Compañía de Jesús. Bueno, a partir de la experiencia propia de San Ignacio, el estudio en la congregación propiamente dicha del estudio, ya se vio que San Ignacio tuvo dificultades de los inicios para predicar. Cuando decidió predicar, San Ignacio se dio cuenta que sin estudio no podría hacerlo y por eso se exigió a sí mismo reiniciar una experiencia de estudio que lo llevó hasta, después de mucha travesía por Alcalá, por Salamanca, terminó yendo a París, y en París es donde se va a graduar en maestro en arte, que le llamaban en esa época. Y finalmente eso lo llevó a la congregación. Pero entonces esa experiencia de estudio la puso en la congregación, donde si se quiere, hay siempre una acusación que se suele hacer ahí de que San Ignacio era muy elitista, pero San Ignacio decía que para poder tener habilidad y capacitarse bien, la gente tenía que tener cierta facilidad, vamos a decir, cierta inteligencia, ciertas habilidades, porque el estudio en la congregación es asunto serio, porque no se trata de que una gente solo hable desde la bondad y desde el corazón, sino que tiene que hablar desde la profundidad. Y para eso tiene que tener una buena capacitación, una buena preparación. Por eso los estudios en la congregación de la Compañía de Jesús es un estudio que implica conocimientos religiosos de vida de interiorización, oración, profundidad, espiritualidad, conocimiento de la iglesia. Después vienen los estudios humanísticos y después los estudios filosóficos, estudios teológicos, y después la preparación sacerdotal. Es decir, que la formación de un jesuita es una oración, una preparación a profundidad. Por eso cuando usted por lo general ve a un jesuita, suele ser un hombre que está bien preparado y que tiene, vamos a decir, profundidad para ver las cosas. Y preocupado socialmente. Bueno, pues sin duda alguna. Yo quiero agradecer y agradezco el que Emilio Jaques haya participado con nosotros en esta mañana, Zeneida Jaques haya participado también con nosotros. Así que muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Zeneida. Gracias a ustedes.
Porque me estaban diciendo que sí con la cabeza, ¿no? Buen día, buen día. Gracias por la invitación y feliz día. Y al padre José Victoriano, muchísimas gracias por su participación con nosotros en esta mañana. ¿Ha dicho que sí con la cabeza, padre? Luis Muchísimas gracias. Luis Emilio, Dime. que desde siempre, en todas las obras, pero sobre todo en el Centro Belarmino, se celebra hoy, y hoy también la vamos a celebrar, la celebración eucarística. Esta vez la vamos a hacer por Zoom, porque es un día importante para nosotros, para celebrar la amistad en el Señor, sobre todo hoy, día de San Ignacio. Hoy me quedó esa pregunta en la cabeza, hombre. La compañía San Ignacio, pandemia hoy día. Debimos haber incluido eso. De todo modo, es muy amplio lo que hay que hablar sobre Ignacio, su espiritualidad, su aporte a la iglesia y al mundo, y la preocupación social de cada jesuita y de cada ignaciano, haciendo diferenciación. Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir conociendo de este hombre, San Ignacio, que un día nos dijo: mantén tu alma en paz, deja que Dios actúe en ti, acoge los pensamientos que elevan tu alma hacia Dios, abre las ventanas del alma de par en par. San Ignacio de Loyola. Muchísimas gracias. Volveremos a contarnos en otro Buenos Días País el próximo lunes a las 7 de la mañana. Bueno, señores. Hasta pronto. Sí.